Continuamos con las historias de terror. Esta historia es real, es una anécdota, es un recuerdo, es algo que viví en la vida real. En la comunidad siempre ha habido muchas historias interesantes, pero esta fue una que me sucedió hace algunos años, cuando yo todavía era niño. Recuerdo que estábamos ahí en la cancha, estábamos jugando, habíamos terminado de jugar unos partidos de básquetbol. Ya estábamos cansados. Sin embargo, nos reunimos todos ahí en las gradas, nos sentamos a platicar diferentes cosas, diferentes historias de niños, diferentes cuentos de terror. Pues resulta que cuando nos dimos cuenta llevábamos casi 2 horas contando historias de terror. Ya eran las 11 de la noche y era momento de ir a la casa. Pero como éramos de un pueblo, vivíamos en diferentes rumbos. Teníamos que caminar por diferentes calles para llegar a nuestro hogar. Pues en mi caso, resulta que ese día ningún vecino se quedó hasta la tarde para que nos acompañáramos hacia nuestro hogar. Pues en esa ocasión yo me quedé solo, estaba solo por ese rumbo. Recuerdo que había 2 salidas para llegar a mi casa. Uno es por donde hay muchos perros, aproximadamente 5 perros que un día ya me habían mordido. Entonces tenía terror, pánico de pasar por ese rumbo. Por eso dije, me voy por la otra alternativa, ya sé que es una calle, es un andador muy solitario, muy oscuro. Sin embargo, era solamente como 200 metros. No había luz, era simple y llanamente oscuridad. Sin embargo, pues decidí irme por ese lado. Iba caminando rápidamente, pensando en todo el terror que había escuchado de los cuentos que habían contado mis amigos. Trataba de no pensar en eso, trataba de borrarlo de mi mente, porque justo iba en ese callejón oscuro, totalmente oscuro. No sé en qué momento no calculé y tropecé con un árbol. Recuerdo que había un árbol, un mangal, un árbol de mangos, justo a la mitad del camino, pero no calculé por ir a prisa y tropecé. En el momento que tropecé me llegó un miedo, me sentí escalofríos, sentí terror. Dije, ya me falta poco para llegar, me falta poco para llegar a mi casa o para llegar a la calle principal. En la calle principal sí hay postes de luz, suficiente luz para caminar sin miedo. Pero ese escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Me sentí como entumecido. No podía caminar. Sentí algo raro. No sé cómo pasó, pero de repente bajé mi brazo izquierdo. A la altura de mi cintura toqué algo que me dejó helado, como si hubiera tocado un perro, pero un perro gigante, mínimo un pastor alemán de ese tamaño. Pero recuerdo que en mi pueblo nadie tiene un pastor alemán o un perro parecido de esa estatura. Fue por eso que sentí demasiado miedo. Tampoco ladró, pero fue algo muy escalofriante. Traté de moverme,
No podía caminar. Sentía que me trababa. Mis pies no respondían. No había nadie. Trataba de hablar. Quería gritar, a ver si alguien me escuchaba. Pero nada. No podía hablar del miedo que tenía, del terror que sentía en ese momento. No sé cómo le hice. Caminé poco a poco. Sentía que en cualquier momento me iba a jalar los pies. En cualquier momento iba a hacer algún ruido espantoso de terror. Pero me aguanté. Fui caminando poco a poco. No podía moverme. No podía hablar. Avancé. Quería gritar. Pero llegué cansado. Me sentía cansado. Estaba sudando. Esos 200 metros de callejón parecieron como si hubiera caminado mínimo 1 kilómetro. Fue eterno ese lugar. Mi corazón palpitaba, mi corazón no paraba. Sentía miedo, quería gritar, pero era casi medianoche. De repente llegué donde había luz. Sentí calma, sentí paz. Por fin pude hablar. Solo dije, Dios, ¿qué era eso? ¿Por qué me espanté tan feo? ¿Qué habrá sido eso que toqué? Nunca vuelvo a caminar solo en ese lugar. Sentí temor, sentía escalofríos todavía. Volteaba, miraba hacia atrás a ver si alguien no me seguía. Caminaba rápido. Trataba de no voltear porque sentía que había algo que me seguía, pero no veía nada. Hasta que por fin llegué a mi casa. Toqué el portón, entré corriendo. Por fin me sentí aliviado. Llegué a mi casa y le conté a mis papás. Les dije, esto me pasó. ¿Qué creen que pueda hacer? Y me dijeron, qué bien que estás sano, hijo. Tú sabes lo que se dice de aquí, tú sabes lo que se cuenta. Seguramente era un fantasma, era algún monstruo, o quizás el diablo. Qué bueno que no te pasó nada, qué bueno que no te llevaron. Pues le digo, estoy bien, gracias a Dios, pero estoy muy asustado. Nunca supe qué era. Pasaron los años, crecí. Después, ya más grande, pasé por el mismo lugar, pero ya nunca sentí lo mismo. Jamás volví a sentir ese terror, esa zona del peludo.